Buenas tardes, ya estamos aquí en la mesa de periodistas, analistas, rockeros, juguetes rabiosos y anexas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Buenas Federico, ¿qué tardes, tal? Federico Bonazo, Qué ¿cómo gustazo estás? saludarte, Arturo Temoris. ¿Qué tal, Temoris? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues bien, bien, bien. Es todo un gustazo compartir aquí con los rockstars. Bueno, pues Excelente. ¿cómo les va pintando este fin de año? ¿Cómo la ven? Hace rato, ¿cómo les cayó el anuncio de esta nueva alianza progresista? Erubiel Ávila, Adrián Rubalcaba, José Carlos Ramírez Marín, Nubia Mayorga, Alejandro Murat anuncian que se suman a la campaña de Claudia Sheinbaum y, y en el camino lanzan durísimas críticas tanto al dirigente del partido que están abandonando o que acaban de abandonar, como a la candidatura de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo ves, Federico, este nuevo episodio? Mira, acabo de poner un Twitter y si me lo permiten voy a intentar describir las siglas de la nueva alianza progresista o frente. Nos sobran frentes en México. Si seguimos haciendo frentes, cada ciudadano va a proponerle a la sociedad su propio frente, es decir, vamos a tener 120 millones de frentes políticos. Oye, pero es que creo que ellos reclaman su derecho también a crear siglas. O sea, no solamente Claudio X puede estar inventando siglas. Exactamente, le quieren disputar a Claudio X el patronazgo de el rey de los acrónimos, ¿no? Porque ahora además el frente ya volvió a cambiar, el frente de, no me acuerdo cómo se llama, pero si me lo permite, Es les leo lo que... literalmente el santo patrón de los acrónimos, como acabas de decir. El santo patrón de los acrónimos, que ahora se llama corazón por mes, ya no sé, ya cualquier cosa, porque como cada día caen 2 o 3 puntos porcentuales en las intenciones de voto para el 24, creen que cambiando los acrónimos van a renovar el marketing político, un marketing político desastroso del cual, esto que comentabas, Arturo, es una muestra más, ¿no? Son escisiones ya, son procesos en los cuales huyen las hordas del PRI, del PAN, de sus propios núcleos y tribus políticas, huyen a ver qué pueden pescar. Entonces, yo definí así al nuevo frente, a ver qué les parece. Ellos dicen que son la alianza progresista en apoyo a Claudia Sheinbaum, pero podemos dar un desglose un poquito más profundo de lo que son. Frente oportunista por el momento progresista, en apoyo a la que va arriba en las encuestas, con intenciones futuras de aprovechar ese envión para crear una corriente interna en Morena, con la idea de recuperar espacios de poder en un mediano plazo que huele más auspicioso que el corto plazo, donde ni siquiera nos tocaría una gelatina. Entonces, las siglas no sé cuáles son, creo que son como FEMO, o sea, es un absurdo más que sería solamente gracioso si no significara, creo yo, que el pragmatismo termina venciendo a los principios, pero no solo los principios, sino un elemento crucial en todo movimiento político, que eso es Morena también, aparte de un partido, un movimiento, que es el de la mística. El daño que tú le causas a la mística de un movimiento, incorporando al mismo todas aquellas figuras o tantas de aquellas figuras que hace 3, 4 años, 3, 4 meses eran enemigos acérrimos, críticos que insultaban en redes sociales, operadores políticos, como el caso de Rubiel, que está acusado de haber operado legalmente, electoralmente, en el fraude del 2012, cada uno de ellos, además, en el caso de Murat también, como sucede con casi todos los exgobernadores de este país, señalados de corrupción durante sus gestiones públicas. En fin, es una tropa mafiosa, obscenamente oportunista, a la cual nadie le puede creer nada, porque, bueno, a menos que haya gente que se sienta aliviada, tranquila, y complacida cuando escucha que Erubiel dice, no estoy buscando hueso, yo no estoy aquí haciendo un frente progresista porque
mi objetivo no es el hueso. Entonces mucha gente puede decir, ah, no, oye, ha dicho que su objetivo no es el hueso, vamos a creerle, porque somos tan mal pensados, no se trata aquí tampoco de insertar la insidia entre... Es un oportunismo obsceno y causa este estado entre irritación, gracia y preocupación de ver cómo se pervierten también los movimientos cuando se convierten en quesos gruyère que permiten que tantas personas digan eso, enemigos hace unos meses, pero no solo enemigos, sino representantes de una agenda política contraria a la de los principios del partido que los está recibiendo, en este caso Morena. Es una desbandada casi graciosa, ¿no? Pero preocupante a la vez. Claro. Pude ver. Bienvenida, Daniela Pastrana. ¿Cómo estás? Hola, bien, aquí corriendo un poco y escuchando esto último de el Frente Amplio PPPPSSPPTRRI, que me parece lo más ingenioso y acertado que he escuchado sobre el tema de estas incorporaciones. Ahora me parece que deberían patentarlo, además, ese frente, porque si no alguien les va a robar la idea. Digo, ya ahora Claudio X corriendo va a ir a decir, yo también tengo un frente similar, ¿no? Pude ver algunos segmentos de esa presentación que fue hace un rato. Le contamos a la audiencia un grupo de destacados priistas, entre los que figuran los ya mencionados aquí, anunció que se incorpora a la campaña de Claudia Sheinbaum, que van a recorrer el país, y lo hacen además en medio de críticas muy duras hacia la campaña de Xóchitl Gálvez y al dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Pero lo que alcancé yo a ver fue como una suerte de intercambio de elogios, ¿no? De Erubiel Ávila elogiando a Murat como un gran gobernador que fue, y así en un intercambio de elogios donde todos son buenos, todos son ejemplares, y entonces uno se pregunta por qué perdieron todo estos priistas. ¿Cómo la ves, Daniela? Pues sí, esa es una buena pregunta la que haces, Arturo. Hola, Temoris. Hola, Federico. Qué gusto platicar con ustedes. Hay varias cosas que pensar de este anuncio que hacen. Primero eso, ¿no? O sea, es como los grandes perdedores. Me estoy escuchando como doble, pero estos grandes perdedores tratando de montarse en algo que a mí lo que más me preocupa pues es más bien lo que haga Morena o lo que hace Morena al recibir, como bien dice Federico, y qué es lo que hemos visto en esta descomposición tan fuerte que vimos de eso, de el PRI-PAN-PRD, que era una alianza que nunca entendimos y que sigue sin entenderse, que eso ha generado más pérdidas que ganancias. Tú no le puedes pedir a la militancia histórica de un partido que acepte, que vote, que asuma el apoyo o apoyar a candidatos que son contra los que esa militancia se ha opuesto y ha batallado durante muchos años. Entonces tú no le puedes pedir eso, o sea, eso es como demasiado pedirle a las militancias, y yo siento que resta más de lo que puede aportar. Al contrario, de hecho, creo que resta muchísimo. Y por otro lado, pues también lo que vemos de parte de ellos es esto que acaba de decir Federico, un oportunismo de verdad que es de un cinismo, porque ni siquiera es que dices, bueno, dejaron pasar 1 o 2 años, hicieron como todo un trabajo de irse reconvirtiendo, no, es que hace 2 semanas Rubalcaba todavía estaba con aspiraciones para ser candidato del Frente Amplio Opositor en la Ciudad de México y estaba listo para decir cualquier cantidad de cosas terribles de Morena, y ahora pues está listo para venir a decir que se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum. Entonces es de tal nivel, tan burdo, sí, diría tan ofensivamente burdo este cambio de 2 semanas en lo que quieren venderle a la gente, que realmente a mí me parece, la parte que no termino de entender es qué puede ganar Morena con esto. Y
Y esa es la parte que a mí me preocupa más, honestamente, compañeros, es lo que les podría decir, la recepción de Morena, en este afán de voy a ganar. A mí me parece malo el pragmatismo. Creo que cuando tú tienes que vencer a enemigos que son mucho más poderosos que tú, el pragmatismo sirve para darle la vuelta, para no ir de frente, para que no te aplasten y que te permite llegar al objetivo final que quieres. Pero cuando pierdes de vista el objetivo final y cuando además no es algo que necesites, sino más bien vas acumulando piedras en el camino, porque eso es lo que son piedras que vas cargando, pues se te va haciendo una bolsa que ya, pues no sé, te va, digo, me parece una carga muy grande la que se está echando Claudia Sheinbaum encima con tantas piedras inútiles que solo le están abonando el saco a ir convirtiendo en un lastre enorme a todos estos personajes que se van sumando en esos apoyos, ¿no? Y creo que esa es la parte que, pues de entrada te diría es la que más me preocupa. Temuris, ¿tú piensas que les tenderá Morena, la 4T, una alfombra roja a estos personajes? Pues mira, o sea, bueno, yo nada más primero, sobre la colección de siglas, ¿no? Me recordó aquella fiscalía de movimientos sociales del pasado, todo eso, fueron mucho más las siglas que los resultados de aquella fiscalía que hizo Vicente Fox. Bueno, pues es también supongo que la disputa, pues ya, ¿qué más pueden hacer? Juntar acrónimos. El Claudio X con los acrónimos, pues por lo menos lleva membretes, eso solamente llevan sus nombres, y Arubiel Ávila me llamó la atención, ¿por qué este afán de cierta gente de hablar de sí en tercera persona, ¿no? Erubiel dice, Erubiel Ávila no está buscando chamba ni hueso. Ay, pero así, o sea, ¿por qué esa grandiosidad cuando están en el sótano? O sea, lo que me dio la impresión a mí, la verdad, o sea, porque sale Alejandro Murat y dice, me voy con Claudia, y pues no le ofrecen nada. Y luego sale Adrián Rubalcaba, me voy, luego no me voy, luego siempre sí me voy, y luego llega su supuesta novia, no sabemos si lo es o no, porque no se confirma, el TV Notas no nos dice, no nos ilustra, pero llega Sandro Cuevas y lo maltrata en su propia conferencia de prensa. Y tampoco se ve que le hayan ofrecido nada. O sea, es como si hubieran pasado los pepenadores de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, no se los llevaron, entonces se sentaron todos estos en la banqueta a ver si pasa la niña de los colchones se compra, ¿no? A ver si ella sí se los lleva. Y la pregunta es, ¿los van a agarrar? Porque yo suscribo lo que estaban comentando hace un momento, como el tema de lo de las piedras, ¿no? Añadiendo solamente que son piedras del pantano. O sea, no es solamente algo que pesa, que es un fardo, que en lugar de ayudar se convierte en un lastre, sino que es un lastre apestoso, es el lastre de todo aquello contra lo que este movimiento se ha levantado. No es la primera vez que recogen lo que anda por ahí, pero a veces cuando recogen esa basura, pues es basura apestosa, pero reciclable, que puede aportarles algunos votos para ganar una elección. Aquí, ¿qué? Alejandro Moreno, en esta votación tremenda en la que quedaron Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu como los únicos dos de 580 consejeros del PRI que estaban votando, Claudio Moreno también reveló, dije Claudio Moreno, perdón, aquí me traicionó. Sí, Alejandro Moreno mostró el verdadero peso de esa disidencia dentro del PRI. O sea, si el PRI es pequeño, su disidencia es casi, o sea, representa muy poco. Entonces, ¿de qué le pueden servir a Claudio? O sea, bueno, tal vez le pueden entregar a Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, la dirección de parques y jardines de la colonia El Lomito, o algo así, porque no representan más. Y sí, eventualmente, si acabaran colándose y arreglándoselas para meterse por ahí, pues siempre está el ejemplo de Ricardo Monreal. El ejemplo de Ricardo Monreal, que es una persona que se ha colado no sé cuántos partidos, siempre con la idea de llevar agua a su molino, de utilizar el poder que le dan para crecer el propio, para financiar sus libros. Y
y al último se convierte en un enorme problema que cuesta mucho trabajo resolver, que amenaza con decisiones, que habla con aquellos, que voltea bandera en el momento más delicado. Pues ¿qué se puede esperar de un mafioso como Adrián Rubalcaba, de otro como Erubiel Ávila y de otro como Alejandro Murat? Pues sí, parece ser que pese a todos estos elementos, hay un interés de la 4T de seguir alimentando esa idea del barco ganador al que todos quieren subirse, nadie quiere estar fuera de ese barco ganador, y vamos a ver qué aportan. Yo pude ver algunas encuestas de Yucatán cuando Ramírez Marín se pasó se salió del PRI, y vi que pues nomás no pintaba en las encuestas porque el electorado yucateco al parecer lo que quiere es cambio, e identifica al PRI lo más lejos de esa idea de cambio, no le aporta. No creo que en el estado de Hidalgo, por ejemplo, Nubia Mayorga, que fue muy cercana a Miguel Ángel Osorio Chong, represente para los hidalguenses alguna idea de cambio. El día de hoy, compañeros y compañera, el presidente de la República se refirió a un nuevo episodio de ya la larga cadena de agravios contra los indocumentados, contra los migrantes, en este caso la firma por el gobernador tejano Abbott de una ley que criminaliza aún más o que endurece aún más las políticas contra los migrantes, y que permite o permitiría a partir del mes de marzo, de cuando entre en vigor, la detención por parte de policías locales o estatales de personas simplemente por su aspecto, ¿no? A ver, tú estás morenito, préstame tu identificación para saber si estás legalmente en el país. Y eso se da en un marco donde los demócratas, el presidente Biden, para empezar, están cediendo, al parecer, a todas las presiones del bando republicano, pues porque ya viene la temporada electoral y Donald Trump, que quiere ser otra vez candidato, está subiendo el tono de ese discurso anti-inmigrante, y entonces hay una competencia por cuál de los dos bandos, republicanos o demócratas, toma las medidas más crueles e inhumanas en contra de los migrantes. Federico, ¿cómo estás viendo este nuevo episodio que además ocurre? Me contaba hoy alguien que radica en la frontera sur, pues que hay un aumento muy importante del flujo de migrantes que siguen ingresando al país por Tapachula y otros puntos geográficos. ¿Cómo vas viendo esta nueva andanada de los tejanos y lo que ocurre también con el tema migrante en nuestro país? Sí, yo siempre este tema de la criminalización de la migración lo asocio a lo que vemos en otras latitudes, en otros países, como una confesión de un racismo que está de regreso y que no tiene pudor en manifestarse como tal. Hace poco había una hipocresía que intentaba disimular lo que hoy es un racismo abierto. No estaría jamás en contra de, como ha propuesto Greg Abbott, penas fuertes y persecución del delito del tránsito de personas ilegal, ¿no? De los coyotes y toda la gente que se ve beneficiada y hace un negocio de este drama de la migración, porque hay también en leyes anteriores e iniciativas y normas del gobernador de Texas la intención de señalar y de que haya penas más altas a este gravísimo delito. En eso estaríamos de acuerdo. El problema es que la ley, la SB4, que entraría en vigor en marzo del año que entra, está promoviendo también esto que yo decía del racismo abierto, portación de color de piel, ¿no? Hay que acordarse que hay un 40% de hispanos en Texas, 10 millones que son de origen mexicano. Y además ya se está proponiendo penas de cárcel de hasta 20 años a aquellos que, y a ver qué significa esto, reincidan en el intento de tránsito por el estado de Texas o de
intentar radicar allí sin documentos. Es decir, es convertir un drama humano cuyas soluciones tienen que ser otras, no las punitivas, en resolverlo con este populismo punitivista que, como bien decías, Arturo, está muy relacionado, y como también señalaba el presidente López Obrador, está muy, muy relacionado también con el proceso electoral reciente o próximo en los Estados Unidos. Hay que recordar que Trump ha hecho amenazas muy concretas si regresa, que Greg Abbott es socio, amigo de él, lo ha invitado a que vaya a ver el problema de cerca, ¿no? Y Trump ha prometido la mayor deportación de migrantes en la historia de los Estados Unidos si es que recupera el control de la Casa Blanca. Con todos estos elementos de juicio, estamos ante este recrudecimiento del pensamiento racista, pero que también lo tenemos de este lado de la frontera. No hay que olvidar, yo nunca olvido lo que pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde otro de estos colados del PRI, del PAN, que entraron en Morena, el alcalde, que ahora se me escapa el nombre, Cruz Pérez, creo, sí, Cruz también Pérez. venía promoviendo la idea de que los migrantes son criminales. Y en esa indolencia del lenguaje, también luego lo vemos traducido en la indolencia de los guardias que dejaron que mientras empezaba un incendio en la estación, no acudieron a abrir las puertas, y esto permitió la horrible tragedia que todos atestiguamos. Es decir, tenemos que, por supuesto, denunciar y criticar este racismo antimigrante que vemos en los Estados Unidos, sin olvidar que lo padecemos también de este lado de la frontera. Así es. Se han multiplicado, de hecho, las expresiones de rechazo, de xenofobia en contra de los migrantes en distintos puntos de la geografía mexicana. A mí me ha tocado verlo en ciudades que tradicionalmente son muy abiertas hacia los migrantes, el propio Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? Que es una ciudad de migrantes, o en lugares del sur donde no se veían esas expresiones, pues se han multiplicado expresiones de rechazo, protestas, incluso a veces bloqueos de calle, porque quieren que los migrantes no pasen por sus fraccionamientos, por sus calles, por sus lugares. Temoris, ¿cómo vas viendo este nuevo episodio de este túnel? Perdón, ya me confundí del orden, ¿verdad? Seguía Daniela, perdón. ¿Cómo vas viendo este nuevo episodio, pues, de este drama sin final, que es el tema de la migración y su paso por México? Daniel. Tienes el micro apagado, Dani. Ya lo encendí. Fíjate que ahorita me estaba acordando con esto que estaban comentando, hace unos años, en una feria de libro en Azcapotzalco, recuerdo que estábamos hablando, era un tema de migración, estaba ahí Alejandro Solalinde, y una persona del público me dijo algo así como que en Tijuana, pero así me decía, estaba con el tema de las caravanas migrantes, porque en ese momento pues estaba esta como oleada que hubo de caravanas que fueron efectivas en su momento para que pudieran cruzar el territorio mexicano las personas con una protección mayor, o sea, sin este riesgo de que fueran atrapadas por grupos criminales y desaparecidas, atacadas, ¿no? Porque venían como en grupo. Entonces, esta persona en la feria me contaba algo así como que es que en Tijuana, me decía, unos migrantes asaltaron a alguien y no sé, le hicieron alguna cosa mala. Y yo le decía, qué curioso que me lo diga, que hable de esto que ocurrió en Tijuana, que no pongo, o sea, no lo dudo, porque dentro de las personas que migran, pues vienen gente muy honesta, gente que no es tan honesta, gente que puede robar o gente que viene a trabajar, como en todos los lugares, o sea, en todos los lugares existen esas personas, y en las migraciones pues viene exactamente, en estos procesos migratorios pues viene igual un maestro que un asaltante, ¿no? Entonces no lo pongo en duda, pero me llama la atención que me lo diga en Tijuana, ¿no? Donde pues hay ahí unos hermanos
que creo que se apellidan Arellano Félix, que le han hecho mucho daño también a mucha población de ahí, incluso a migrantes, ¿no? Y pongo esto a cuenta o hablo de esto porque creo que estas narrativas y estos discursos que se han generado en torno a las migraciones, que han hecho tanto daño y que son tan eficaces y que son utilizados como armas políticas electorales muy cotidiana y circularmente en cada proceso electoral de Estados Unidos, nos refleja muy bien cómo a veces nos dejamos convencer por cosas que son evidentemente falsas. La migración, las personas extranjeras en México, y voy al punto de lo que decías de esta fobia que se ha generado a partir de las caravanas, pero que no existía antes en muchas ciudades. Las personas extranjeras en México representan como el 1% de la población. En realidad es una población que si estuviera y que viene exactamente, insisto, acompañada de los mismos problemas que nosotros tenemos en nuestra sociedad. En nuestra sociedad también hay ladrones, también hay maestros, también hay gente que aporta y gente que está viendo cómo fastidiar a los otros. Y también en la de Estados Unidos. O sea, eso no es privativo del lugar donde uno nació. O sea, no hay una sociedad que sea más o menos, ni unas poblaciones que lleguen con más o menos gente mala. Eso no ocurre, ¿no? Lo que sí ocurre son personas que requieren o que tienen que moverse por algún motivo. Este año fue el año récord de gente que cruzó el Darién, que es una selva muy, muy, muy peligrosa, y luego tienen que cruzar México. Y que se exponen a todos esos horrores que se tienen que exponer porque necesitan mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y insisto, en ese paquete viene todo, pero estas narrativas que nos dicen que básicamente, y eso es cíclico en todo el mundo, repiten tres cosas: nos van a invadir, ¿no? Que a veces uno dice, pues si piensas en la población de Salvador, que es un país tan pequeñito, pues aunque se vinieran todos los salvadoreños, no habría forma de que nos invadieran, porque numeralmente pues somos muchísimos más. El de que nos van a quitar el trabajo, cuando en realidad generalmente aceptan los trabajos que nosotros no queremos hacer, los de barrer, los de limpiar baños, o sea, aceptan unos trabajos que nosotros no queremos. Y el de nos van a asaltar, con esta idea y este imaginario que tenía el señor, como que todos los que vienen a hacernos algún daño, cuando eso no ocurre. Eso es una cosa que se ha ido instalando y que, insisto, los políticos lo aprovechan para sus campañas electorales porque es muy efectivo tener miedo sobre la persona extranjera a la que no conocemos. Y también es un discurso que, asola, o sea, bueno, se ceba como en nuestros miedos, ¿no? No solo en los que no conocemos, sino que además si son pobres, pues seguramente también algo, o sea, incentiva todas estas cosas horribles que tenemos, esos racismos ocultos, esos prejuicios, porque pues, si son pobres seguramente, pues sí, no es lo mismo, no tenemos el mismo trato con alguien que un extranjero que viene de Europa, que con un extranjero que viene de Guatemala, ¿no? Y esos, digamos, rostros horribles que tienen nuestras sociedades son exacerbados por estos discursos que se utilizan y que son muy efectivos en campañas electorales, pero que no son nada efectivos ni para la convivencia de las sociedades, ni para una cosa que ya decía ahorita Federico, y ya con eso cierro, es la migración también aporta muchas cosas. Aporta cosas culturalmente, eso está, o sea, siempre ocurre, siempre uno puede aprovechar a los maestros de francés que puede traer la migración de Haití, porque aporta culturalmente, pero también aporta económicamente. Y Estados Unidos, eso tú lo conoces muy bien, Arturo, fuiste nuestro maestro en ese tema hace muchos años, muchas de sus ciudades y muchos de sus estados pues viven, o sea, su economía depende de las personas migrantes. Entonces, pues también hay que decirles, ¿no? Un poco tratar de desmontar esos discursos falsos que nos llevan a exacerbar nuestros miedos y a hacer a veces juicios muy injustos, cuando en realidad pues la migración tiene enormes aportes a los lugares a los que llega.
económicos, culturales, insisto, y a veces también de convivencia social, nos enseñan a aprender cosas. Mira, si no tuviéramos migración no tendríamos aquí a Federico en estas conversaciones que han sido una delicia, ¿no? Entonces, pues así es, eso es lo que yo creo que podemos decir de ese tema. Claro. Gracias, Daniela. Temoris, si quieres hacer algún comentario sobre este tema que estamos abordando, adelante, pero yo también quisiera ir introduciendo otro asunto. Mientras la campaña de Sheinbaum suma, así sea que una parte de los sumados son este frente del oportunismo extricolor, la campaña de Xóchitl Gálvez va restando, al parecer. Cada día son más los columnistas, los opinadores que yo leo habitualmente muy favorables a la candidatura opositora, que se la pasan ya señalando errores graves, insuficiencias, que hablan de que Xóchitl Gálvez está en manos de su publicista y que por eso su campaña no da una. Bueno, en resumen, que hablan de la campaña de Xóchitl como una suma de errores. Y pues también viene la resta. Se va, además, con una acusación de haber sido maltratado u ofendido el exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, que había sido encargado de una mesa de desarrollo rural, y que dice, yo me bajo porque he sido ofendido por la señora Gálvez en las reuniones privadas. Recordemos que Silvano Aureoles en 2018 se bajó también del barco de su partido para irse a la campaña de José Antonio Meade, ¿no? Veamos ahora cuál es su jugada. Temoris, el tema que tú quieras entrar. Gracias. Mira, brevemente sobre el tema de la migración, que es muy importante. Tengo dos colegas ahorita, uno aquí en México y otro en Panamá, en el Darién, que están cubriendo el asunto pues, sobre el terreno. Y están abrumados, alucinados, o sea, lo que me cuentan están impresionadísimos. Me pasaron unas imágenes, un video del Darién, que es esta selva tremenda, sumamente, es el lugar donde nunca se pudo construir la carretera panamericana que conecta a Panamá o sea, el Darién conecta a Panamá con Colombia. La carretera panamericana no es panamericana porque finalmente no pudo ser construida sobre ese terreno tan agreste y tan difícil que es, y sin embargo ahora son columnas de personas alucinantes que lo están cruzando, vadeando pantanos, grupos armados, bueno, pero son unas cantidades enormes. Y esto solamente va a crecer, porque están una situación, una época de problemas económicos muy graves, de problemas sociales, pero también de cambio climático. Y si algunos estamos preocupados porque ya nos está empezando a golpear el cambio climático y qué es lo que va a pasar en el futuro, en otras partes el destino ya los alcanzó. Y está teniendo consecuencias que, entre otras, es la expulsión de población. Entonces, ese es un fenómeno que se va a ir agudizando y que tenemos que ver cómo vamos a enfrentar. Porque en parte sí, en parte también es una consecuencia del capitalismo, de un capitalismo que reservó el desarrollo para unas partes del mundo y que puso al resto en malas condiciones, que por lo tanto están ahora expulsando población hacia las partes privilegiadas del mundo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, hay que llevar desarrollo a los distintos países expulsores de población. También hay que educar a la gente, porque en México vemos una paradoja, o sea, que es muy común. Cuando maltratan a nuestros compañeros y compañeras migrantes mexicanas al pasar a Estados Unidos, decimos, ¡ay, malditos gringos se están golpeando! Pero cuando vienen para acá, decimos estos migrantes, y es la misma actitud que tienen los gringos hacia los migrantes. Y la otra es que en economías como la de Estados Unidos, incluso México tiene una capacidad importante de absorción de personas, de mano de obra joven, que hay que ver cómo le vamos a hacer, o sea, cómo vamos a buscar soluciones humanas en lugar de esas soluciones que ni resuelven nada y solamente sirven para alimentar la grilla y el pleito políticos.
Eso es sobre ese tema. Hay algunos programas gubernamentales, Temoris, para incorporar laboralmente a los migrantes, pero por desgracia cuentan con bajos presupuestos y han incorporado solamente a números muy reducidos de personas en algunos estados del país, ¿no? Y no son como cuando fueron diseñados e introducidos al principio del sexenio, cuando había otra actitud del gobierno mexicano, antes de que Donald Trump le doblara el brazo, le torciera el brazo a México y cambiara 180 grados la política que traíamos hacia los migrantes, para hacerla una política policíaca. Y policíaca mal, porque tenemos esta infraestructura de albergues, de centros migratorios que no están preparados y que ocasionan pues problemas como el que hubo en Ciudad Juárez con el incendio que hubo allá. Pero bueno, eso en cuanto a este tema. Y en cuanto al otro, pues Xochitl y su nueva vocera, ¿no? O sea, su nueva vocera. Yo no sé para qué necesitan una vocera de inteligencia artificial, que se ve mal, es que todavía no está la inteligencia artificial a su plena capacidad, solamente sirve para ver sus insuficiencias. Y si de por sí a Xochitl lo que tanto le celebraban, el carisma, la gracia, el candor, pues, o sea, que ya se le agotó, que ya cumplió su función unas semanas, unos meses, y ya dejó de ser chiste. Pero con la inteligencia artificial eso no se puede reproducir, al menos no en este momento. Entonces estás viendo que están intentando hacer todo lo posible. O sea, ¿cuál es la idea de la inteligencia artificial? No conseguirse una vocera alterna, sino intentar convencer a los jóvenes de que hay modernidad, de que hay de que se mira al futuro. Pues es como cuando Anaya compraba cosas con el celular, ¿no? Para mostrarnos que sí estaba en el futuro. Pues sí. Bueno, me acordé de aquella que le gritaba a Claudia Sheinbaum, es el internet de las cosas, y le gritaba a la pobre Claudia, que dice, ¿qué te pasa? Pero bueno, sí, o sea, la desesperación por destacarse como alguien moderno, como alguien y que no le sale, y que solamente revelan pues insuficiencias. Entonces sí, esta campaña va muy mal, y lo que están buscando, sobre todo aquellos que prometieron que iba a ser la novedad, la gran renovación de la imagen de una política cercana al pueblo y dicharachera, y una mujer hecha a sí misma, que ya la inflada se les desinfló. Por algunas conversaciones y por cosas que leo en... Perdón, ¿ya terminaste, Temoris? No. Perdón. Pero bueno, a ver, no. comienza y te sigo. No. Bueno, por algunas conversaciones y por cosas que leo en las redes sociales, veo que la candidatura de la oposición se vuelve cada vez más un asunto de fe, porque incluso cuando plumas de la oposición o periodistas que se definen por la candidatura de Xóchitl Gálvez hacen críticas fuertes, críticas duras, dice, va fracasando porque le hace caso a su publicista y no a los políticos, porque está incorporando cartucho quemado, gente que ya no le aporta nada. Uno ve los comentarios o conversa con gente y dice, no, pero Xóchitl de todas maneras puede, pero es que Xóchitl se va a sobreponer, es que veremos, como hace unos meses que decían, en diciembre habrá un empate técnico entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Ya llegamos a diciembre, ¿no? Yo leí de veras como a 30 personas hace varios meses en redes sociales diciendo eso, que se iba a ir acercando y que por eso recuerdan aquellos días de tiemblan en Palacio Nacional. Sí, cómo no. No, todavía intentan decírtelo, ¿no? Si haces algún comentario señalando cómo se desinfló, te dicen, pero si están hablando de ella es porque le tienen miedo, ¿no? O sea, siguen con ese discursito que está muy gastado, pero que ya no es, o sea, ese también demuestra lo peligroso que es hacer profecías, ¿no? Que es jugar a Nostradamus, al oráculo. Es como aquellos que decían que AMLO iba a derribar el peso, iba a provocar desempleos, iba a destruir la economía, y mira que sí está pasando, pero en Argentina, no aquí. O sea, y también antes de conocer
cómo les iba a funcionar a Xochitl, ya tenían un diagnóstico completo de todas sus virtudes fantásticas. Y ya que no les funcionó el diagnóstico, ahora están buscando cómo sacar las manos. Y decir, mira, no, es que es el publicista, es que está lo que decía, se está incorporando puro cartucho quemado, pero ellos saben que no es cierto. Porque Xochitl no es la que toma esas decisiones. Ya lo dijo en el caso de Anaya, yo no lo palomé, son los dueños de los membretes, que son los jefes de los partidos. Caso de la salida de Silvano Aureoles, ¿pierde algo realmente la campaña de Xochitl? Digo, aquí hemos dicho muchas veces que pues el PRD ya realmente aporta muy poco, pero bueno, ahí era una de las figuras más significativas por el lado de los... Pues vamos a ver cuál sería el activo de Silvano, ¿Latinos? O sea, ahí puede tener, yo no sé qué tanta influencia tenga en este medio de comunicación que ayudó a crear, igual ya no tiene influencia, pero pues algo, pero a ver también quién lo recoge, o sea, a ver si no se junta con los priistas a sentarse en la banqueta a ver si pasa la niña de los colchones. ¿Cómo has visto tú esta campaña, Federico? Tú que sigues empeñado, según leo en tu cuenta de X, en que pueda haber algún debate con sectores de la oposición y que además nos explicas un día sí y otro también, que pues nadie responde a la idea de un debate serio, razonado, profundo, pues que puede ser duro, de acuerdo con la contienda política. ¿Cómo estás viendo esta campaña y la imposibilidad del debate? Yo creo, y hay elementos para pensar que no estoy muy equivocado, que hay una enorme porción de la población, si lo queremos traducir en electores, ¿cuántos serían? No lo sé, un 10, un 15, un 20% de electores y electoras que están cansados también de un binarismo que reduce la realidad a insultos entre un bando y otro, intercambio de panfletos y pocas ideas que puedan ayudar a resolver problemas comunes. Yo creo que hay una franja de la población que, más allá del color partidista, de la identidad política que tengan, piensan con cordura en que semejantes problemas como los que se van a enfrentar en el próximo sexenio necesitan de una recuperación elemental del sentido de la cooperación. A esos son a los que yo, con candor, pero con convicción, apelo en mi cuenta de X, es decir, hacer un llamado a que no dejemos ni las convicciones, ni la pasión, ni siquiera el chascarrillo y algunas provocaciones que hacen que X también sea divertido, si no sería muy aburrido también. A lo que voy con mi convocatoria permanente es intentemos, ¿no? Sin desperdiciar el espacio también de solaz y de humor que pueden tener las redes sociales, intentemos, cuando nos ocupamos del tema político, de recuperar una cordura elemental, un respeto a la evidencia mínimo desde el que generar un diagnóstico común de los problemas que nos aquejan, porque yo creo que son muchos y muy graves. Mencionábamos ahora de pasada el tema de la migración, que es a los tres, a los cuatro, aquí en esta mesa, es un tema que nos convoca a reflexiones muy profundas, porque también se dirime ahí la identidad de lo que podríamos llamar un gobierno de izquierda. El tema de seguridad es otra crisis tremenda, el tema de las desapariciones es otra crisis tremenda, es decir, México, por más que tenga un buen rumbo económico, por más que se haya consolidado un proyecto que nominalmente y en algunas cosas muy concretas es indiscutiblemente de izquierda, es un país que requiere recuperar un sentido común elemental para abordar problemas muy graves. Esa es la convocatoria que yo intento hacer desde las redes sociales. Veo una campaña de Xochitl para intentar aportar, qué sé yo, algo a un tema que ya es muy difícil de aportar, porque vemos que el edificio de la oposición es como un pastel seco, de esos que quedan durante 2, 3 horas fuera del refri, y se van desgranando y va quedando sin sustancia, pero que esa falta de sustancia de una oposición que hoy habita más en Morena que en el otro lado de enfrente, como estamos viendo, hay un traspaso de huestes de la oposición diario. Yo no sé qué nos espera esta situación. Si seguimos así, mañana renuncia Enrique de la Madrid, Kenia pasado mañana, y en febrero vemos cómo Claudio X se convierte en jefe de campaña, no sé, de algún
protogobernador de Morena en algún estado. Es decir, estamos viendo una desbandada de la cual ya las caras de preocupación de los protagonistas de la oposición la ves, dicen me voy, no me voy, me quedo, no me quedo, critico a Xochitl, no la critico. En fin, estamos viendo una situación que puede resultar graciosa, pero que jamás debería animar ni a Morena, ni al movimiento de izquierda, ni al movimiento progresista que hay en este país, que todavía es más frágil de lo que creemos, de lo que aparenta, a confiarse ante un escenario en el 24 que se puede ir distorsionando muy rápidamente, porque el 2030, para los que hemos vivido un poquito más, no somos tan chavos, la prospección a mediano y a largo plazo creo que es muy importante. Si queremos realmente consolidar un verdadero cambio de estructuras en las relaciones sociales en este país, es decir, redistribución de la riqueza, justicia social, recuperación o fortalecimiento de la idea de un estado de bienestar, todos esos grandes proyectos sociales que hoy encabeza la 4T, o debería encabezar la 4T, se pueden ir desmoronando por presiones de otros poderes que ya sabemos cuáles y dónde están, muy fuertes, que van a ejercer su chantaje, sus guerras sucias, sus extorsiones, sobre todo el poder económico. Entonces, riámonos un poco, ¿no? Cada día la oposición pierde una figura, si es que Aureoles lo era, pero esto no significa que una agenda de la derecha, por resumir rápidamente, que una agenda de la derecha no pueda estarse colando con los representantes de esa misma agenda dentro de las estructuras de Morena. En una tragedia como la de los desaparecidos, Daniela, nos colocan también en esa disyuntiva. Es el número que dice, que decía la anterior comisión, es el número que dicen ahora, y la realidad sigue siendo muy cruda. Fueran 10, 20, 30, 50 los desaparecidos, son nombres, son familias, son personas. ¿Cómo has visto el debate en estos días sobre este asunto? Y ya el día de ayer ya hubo manifestaciones y ha habido muchos pronunciamientos de colectivos, se han pronunciado también en defensa del Centro Pro de Derechos Humanos, los mismos padres de familia, que en la narrativa presidencial una de las partes que a mí me resultó preocupante fue esa que se refirió a que los padres no saben esto, porque quienes hemos seguido el tema Ayotzinapa sabemos que la comunicación y las decisiones entre los organismos de defensores y los padres y madres de Ayotzinapa, pues es una relación muy estrecha, permanente, y siempre son consultadas cada una de las decisiones y posturas que asumen los organismos de defensores o los abogados con los padres de familia. Ellos son los que toman las decisiones. ¿Cómo ves, Daniel? Bueno, pues es el tema, creo que es uno de los temas más dolorosos que podemos tener y que nos queda más en deuda este gobierno. No digo la 4T porque yo pienso que la transformación es mucho más allá de un partido y de un gobierno, o sea, implica muchos tipos de militancias e implica a mucha gente trabajando durante muchos años para que cambien las cosas en México. Pero concretamente este gobierno creo que es uno de los temas en los que todavía nos queda muchísimo a deber. Como bien dices, no importa, o sea, si son 100,000 es una barbaridad, es escalofriante. Si son 10,000 también, pero si son 10, hay que buscar. Y esos 10 desaparecidos tendrían que ser, un desaparecido tendría que ser un motor de movilización social, porque es una de las cosas más, de los crímenes más atroces y más dolorosos y que más rompe el tejido social. Ahora, dicho esto, creo que es un tema, y ese sí yo lo he visto porque yo estuve en Tlatelolco, yo estuve en las primeras reuniones de López Obrador con las familias de las víctimas, yo le pregunté directamente y él directamente en algún momento, hace ya varios años, me contestó, si es necesario que yo me involucre más, me voy a involucrar más. O sea, sí ha habido una involución en ese tema y una fractura
entre el gobierno de López Obrador y los colectivos de víctimas que han derivado en este último episodio que me parece muy lamentable de un exceso del presidente, que es donde yo creo que por el tema tendría que caber la prudencia. Quizá en otros temas podríamos nosotros decir, bueno, pues él es un esgrimista político y tiene que entrarle, y bueno, si esa es su forma de contestar, por ejemplo, con el tema de los periodistas o con el tema de los medios de comunicación, pues yo siempre digo, bueno, pues está bien, nosotros también tenemos que rendir cuentas. Pero con el tema de las personas desaparecidas, yo creo que el presidente tendría que ser muchísimo más prudente, porque cuando cuestiona a organizaciones como Tlachinoya, como el Centro PRO, o no está cuestionando al director de esa organización, está lastimando a las familias representadas por esa organización que, como bien dices, tienen un trato muy cercano con las organizaciones. O sea, son su primera barrera, quien en primera instancia les han hecho caso, les han representado, en un país donde costó muchísimo trabajo que pudiéramos hablar de desapariciones, Arturo. Yo lo viví, nosotros lo vivimos durante mucho tiempo, pues éramos las loquitas que hablaban del tema, hay aquí desaparecidos, y hacíamos estos videos iniciales de los buscadores que nadie más pelaba en el inicio, ¿no? De los padres, Nepomuceno Moreno, me acuerdo mucho, y ahí está el video en el que decía cómo los periodistas en Sonora le huían, ¿no? Él iba con su cartelito diciendo, ay, mi hijo desaparecido y sus amigos desaparecidos, y los periodistas le corrían porque ahí venía el señor con su denuncia. Entonces, tanto tiempo y tanto esfuerzo costó, y mucha organización y mucho trabajo de las familias de personas desaparecidas, que este tema fuera evidente, que se hablara de eso en los medios, para que ahora, y fueron las organizaciones las que en primera instancia las cobijaron. Entonces, cuando cuestionas a eso, estás en realidad lastimando a muchas personas que ya están sufriendo lo indecible, que es no saber qué pasa con una persona que tiene. Eso yo creo que es un gran error. Puedo entenderlo, o sea, puedo entender el reclamo del presidente cuando dice que hay quienes han lucrado con el tema de las víctimas. Yo creo que eso también ha pasado. Yo vi esa fractura, yo vi esta intención inicial de entrarle el tema, y luego con un hombre tan desconfiado como López Obrador, que hubiera de pronto señales de que había intereses políticos de la oposición detrás de algunas protestas o detrás de algunas manifestaciones, pues es una cosa que claramente fracturó la relación, lo cual es muy lamentable. Intentaron en algún momento, Alejandro Encinas ha intentado retomar eso, porque al final pues es algo que a nadie beneficia, ¿sabes? No beneficia ni a las familias, por supuesto, no beneficia al gobierno y no nos beneficia como sociedad. Deberíamos saber, tener muy claro y todos estar apoyando en las búsquedas de estas personas, porque son heridas que nos rompen el tejido social a todos. Entonces, bueno, eso es lo que creo. No creo, por supuesto, que estén intentando reducir, o sea, borrar de un plumazo el padrón. Yo creo que están intentando darle claridad, pero que con muchos errores, y que mientras no lo hagan de la mano de las familias, que son las que ya tienen el expertise, pues van a estar también dando vueltas en círculos. Gracias, Daniela. Federico, Temoris, Daniela, nos quedan algunos minutos y yo no quiero ser quien rompa la tradición ya establecida por Julio Astillero de conceder estos últimos minutos para el postrecito, como ha dado en llamar Julio, el tema que cada uno quiera abordar en la despedida. Federico. Gracias, Arturo. Yo sí quiero recordarle al auditorio de Astillero, mañana hay un suceso muy importante en Argentina, que es la marcha convocada. Y cuando hablo de Argentina, no necesariamente lo hago solo por mi origen y por la preocupación de tanta gente querida que tengo allá, sino porque creo que en Argentina estamos viendo un experimento político-económico que va a arrojar luz sobre temas que son fundamentales para el resto del mundo, del continente latinoamericano y del mundo. Es decir, vamos
a ver si este recrudecimiento de una propuesta tan neoliberal, tan terrible, que no puede sino venir acompañada de un proceso represivo, puede reinstalarse. Es casi un pinochetismo que llegó al poder vía elecciones. Entonces, cuando yo insisto en hablar de temas como Gaza, que es otro paradigma, o del tema argentino, no es por subjetividades, sino por objetividades, o intento de objetivar ejemplos que nos permiten pensar, primero, desatar una alarma ética ante lo que estamos viendo, y segundo, pensar qué tipo de humanidad queremos, ¿no? Mañana hay una marcha muy importante convocada por fuerzas trabajadoras que ya están resistiendo esta primera semana devastadora de un gobierno profundamente darwinista en lo social, que propone tirar a la basura al 50% de la sociedad. Yo conminaría al auditorio de Astillero a que estemos pendientes todos de lo que va a suceder. Si hay una represión muy cruda, como ha planteado la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, en un protocolo de seguridad que es mucho más protofascista que legalista, que es abiertamente anticonstitucional, estamos ante una situación de muchísimo riesgo. Estamos viendo a la derecha más ultra estudiar, calibrar qué tanto puede imponer medidas de profunda injusticia social aunadas a la represión. Ese sería mi postrecito. Gracias, Federico. Daniela, por favor. Bueno, pues yo voy a aprovechar para hacer un comercial, Arturo, y sobre todo porque es este tema de lo dulce de los postrecitos, un postrecito dulce que es, ayer tuvimos en la noche, estuvimos en la feria de la Alameda con esta mesa roja que es como uno de mis grandes orgullos de este año. La verdad ha sido una experiencia maravillosa, son mujeres muy inteligentes las que comparten desde el feminismo, desde el socialismo, estas reflexiones, y tuvimos una conversación súper interesante relacionada con el derecho al descanso, con el tema de las jornadas laborales, y ahí sí, pues Diana Fuentes, que es la filósofa marxista, nos dio cátedra también del tema de lo que implica, ¿no? el asumirse trabajador, ser proletariado. Entonces les invito a que lo vean, ya lo subimos, no había tuvimos que subir hoy porque pues ayer no había internet ahí, pero ya tenemos en el canal de Pie Página esa mesa, y la verdad realmente es para aprender mucho y para entender las batallas que tenemos que dar en ese tema laboral, que es en donde más nos han ganado la batalla discursiva. Entonces, bueno, para quien la quiera, la busca como la mesa roja de Pie de Página. Sí, ahí está ahorita, y es el tema de las 40 horas laborales y los derechos laborales también. Temoris, postrecito, por favor. Gracias, Arturo. Pues yo quería comentar sobre lo que acaba de ocurrir en esos días en Gaza, además de la masacre tremenda que está ocurriendo, ya con 20,000 muertos, más tal vez unos 9,000 que no han sido identificados porque están debajo de los escombros o han sido evaporados por las bombas israelíes, y de los más de 50,000 heridos, pues se dio el caso de que 3 rehenes israelíes, tres de los que habían sido secuestrados por la milicia Hamas, fueron asesinados por tropas israelíes. O sea, ya Israel ya había matado a otros con sus bombardeos, pero le había intentado desligarse de sus muertes, diciendo que bueno, que estaban en manos de Hamas y que no se puede saber cómo murieron en realidad. Pero en este caso, estos 3 jóvenes de 25, 26 años salieron sin camisa, con una bandera blanca, en pleno día, gritando en hebreo, somos israelíes, y a poca distancia los soldados israelíes les dispararon, mataron a 2, hirieron a otro, el otro corrió, se escondió, siguió gritando soy israelí, lo encontraron y lo mataron. Entonces esto revela muchas cosas, que es uno de ellos que lo que hace el ejército israelí es disparar contra lo que se mueva, que no le importa. O sea, nunca verifican ni tienen la menor intención de verificar que la persona a la que le están disparando sea un combatiente o alguien que represente una amenaza para los soldados. Van y los matan.
Pero lo otro es que los familiares de los rehenes desde el principio advirtieron: hacer esta ofensiva brutal en Gaza no solamente acaba con la gente de Gaza, sino que acaba con las vidas de los rehenes. Y cuando el gobierno de Netanyahu dice, tenemos dos prioridades, ganar la guerra y salvar a los rehenes, son prioridades incompatibles, porque si quieres ganar la guerra, matas a los rehenes. Entonces, los familiares de los rehenes están exigiendo, desesperados. Hay una entrevista que acabo de compartir en mis redes, en donde el papá de uno de estos tres chicos dice: el gobierno de Israel mató 2 veces a mi hijo. La primera cuando permitió que se lo llevara Hamás el 7 de octubre, y la segunda el 12 de diciembre cuando le dispararon y lo mataron. Hay un movimiento muy fuerte en Israel a favor, que está creciendo, a favor de que ya se acaben las hostilidades y de que se llegue a un acuerdo con Hamás de intercambio de prisioneros. Pero esto lo cuento con detalle y explicando el contexto y cómo es que estas reglas de combate del ejército de Israel en realidad son permiso para matar a cualquiera, en este nuevo proyecto que lanzamos la semana pasada, que se llama Mundo Abierto por Temoris Greco, y que pueden encontrar en mis redes, en @Temoris, en los distintos principales redes sociales. Los invito a verlo y apoyar este nuevo proyecto. Muchas gracias, Temuris. Bueno, pues Federico, Temuris, Daniela, como siempre, escucharlos es aprender, es entender muchas cosas, y les agradezco mucho su participación este día frío aquí en la Ciudad de México. Bueno, aquí la chilanguiza nada más llegamos a 10 y ya nos morimos de frío, ¿verdad? Todos muy quejosos, pero en fin. Bueno, muchas gracias. Gracias, Arturo, Dani, qué bueno verte, Fede. Un abrazo a todos y pues ya que tengan felices fiestas, que tengamos por lo menos unos días de tranquilidad, de poco trabajo. Ese es mi deseo a Santa Claus. No para pero bueno. Y saludos y también un abrazo a toda la gente, a la audiencia que siempre está aquí muy atenta y ayudándonos a retroalimentarnos también. Gracias. Gracias, hasta luego.